Bueno, por aquí ya tenemos a Vanessa, entonces les quería presentar a Vanessa, la CEO de GoGentium, y con ella van a poder resolver sus dudas y pues comentarios sobre pues estas alternativas de residencia permanente en Quebec. Hola Vanessa, ¿cómo Hola, estás? Catalina. No Hay te una escucho. música. A ver, ¿No me escuchas? a ver. ¿Ahora? Es que hay una música súper Ya, alta. Ya, ya, ahora sí, la sí, ya. música. Sí, Ok, era la música. voy a seguir dejando que les hables y introduzcas el webinario porque no se escuchaba muy bien, la música está demasiado alta. Ah, ok, Dale. listo. Bueno, entonces los saludo de nuevo. Mi nombre es Catalina Vázquez. Soy la Community Manager de GoGentium. Estábamos por aquí saludando a los que se estaban conectando. Entonces, el que se vaya conectando, por favor, escribe de dónde se conecta, de qué ciudad, de qué país. El último que nos dijo, Cristian, buenas noches desde Montreal. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se conecta? Montreal, Claudio. Súper. Bueno, pues entonces, ahora sí. Bueno, entonces les presento a Vanessa. Vanessa es la CEO de GoGentium. En el día de hoy vamos a estar resolviendo las dudas y las inquietudes con Vanessa. Cualquier cosa, pues ahí la tienen. Y bueno, Vanessa, gracias por conectarte. También un saludo. Y ven, te cambio aquí y te dejo, bueno, ya con, con la sala llena. Cualquier cosa, aquí estoy para lo que me necesiten. Más tarde vamos a estar comentando los regalos que tiene GoGentium para los asistentes de este webinar. Entonces volveré y cualquier cosa por aquí ando. Bueno, pues. Yo estoy aquí hablando y el micrófono apagado. Perdón. Entonces, repito, quiero empezar este webinar un poquito más natural. Quiero saber de dónde me están viendo, de dónde me están escuchando, cuántos de ustedes están en Canadá, cuántos están fuera de Canadá. Eso ya me da a mí un poquito más de información para poder darles este tipo de datos que sean realmente valiosos para ustedes. Listo, entonces dígame Montreal. Perfecto. Entonces, Ecuador, Montreal, Ontario, Salvador, Calgary. Ok, bastantes personas en Canadá. Genial. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Perfecto, Ecuador, Montreal. Bueno, entonces hablemos de los cambios. En Montreal se nos cerraron 2 programas. Inicialmente cerraron todo y después el gobierno, como siempre, hace cambios y nos reabrieron un programa. El programa que nos reabrieron es el PEC Trabajador. Ahorita vamos a hablar de qué significa esto, cómo funcionan y demás. ¿Qué programas cerraron? PEC Estudiante, Programa de Experiencia de Quebec Estudiantes, Programa de Trabajador Calificado, están cerrados. Entonces, me dicen que no se escucha. Si se escucha, díganme cómo están viendo. ¿Me escuchan o no me escuchan? No, esta no es la que yo quiero compartirles. Vamos a quitarlo. ¿Me escuchan o no me escuchan? Me dicen que no se escucha. Hay personas que sí me escuchan, otras personas que no me escuchan. No sé a quién creerle. Les creo a todos, pero quiero saber cómo me están escuchando. Sí se escucha, ok. Desde Quebec. Entonces, otro punto que me gusta que me digan es cuéntenme quién tiene, qué permisos tienen. Están en Quebec, qué permisos tienen y de ahí pues también podemos entender un poquito más allá. ¿Ok? ¿Qué tipo de permisos tienen en este momento las personas que están en Canadá? Los que están fuera de Canadá sé que están como averiguando, estamos mirando alternativas, perfecto, pero quiero saber los que ya están en Canadá,
qué permisos tienen. Permiso de estudio, perfecto. Permiso de trabajo después de graduado, permiso de trabajo abierto, perfecto. Y estudiante, perfecto. Claudio como estudiante, soy Lucía de Willow High School. Ok, hola, ¿cómo estás? Perfecto. Permiso de trabajo, ok, perfecto. ¿Qué otro permiso? Permiso cerrado. Ok, entonces hay muchas personas que ya están en Canadá con ciertos permisos. Ok, vamos a ver aquí. Entonces, el que tiene un permiso de trabajo cerrado está con un empleador específico. Un momentico que mi perrita se volvió loca. Un momento. Ok, lo logré. Ok, perfecto. Entonces, a los que tienen esos permisos de trabajo cerrados, significa que están con un empleador específico. Los que tienen un permiso de trabajo abierto, significa que no están con un empleador específico y que vamos a tener que revisar esas opciones después de cómo vamos a llegar a esa residencia permanente. Bueno, yo sé que muchos de ustedes ya tienen toda esta información, pero me gusta siempre empezar con estas bases porque siento que si no entendemos lo más básico de la migración, no vamos a entender nada y creo que es crítico poder comprender qué vamos a hacer principalmente en un proceso de residencia y cómo llegar a calificar a estas residencias. Entonces, creo que ya hablamos un poquito de qué significa esto, pero vamos a ver, yo me pongo aquí así, voy a quitar el banner, siempre me pasa esto con el banner. Vamos a tratar de quitarlo. Catalina, si puedes quitar el banner que no puedo ver la presentación. Ay. Ok, no. Este no es. Hide, ok, ya, listo. Listo, perfecto. Entonces, cuando les hablé de programas temporales, obviamente son permisos de estudio, trabajo, de permiso de visitor. Cuando les hablé de programas permanentes o programas de residencia permanente o programas económicos, estamos hablando de residencia, ¿ok? Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que, y me han preguntado mucho últimamente, es si yo aplico a mi residencia, es posible que ya no importa si yo tengo permiso de trabajo o no. Y la respuesta no es así. Sí, importa muchísimo, porque son dos procesos separados. Una cosa es yo ya ser elegible para aplicar a mi residencia permanente, apliqué a una nominación provincial o a una selección de Quebec. Una cosa es hacer eso y la otra ya muy diferente es mantener un estatus permanente o un estatus legal dentro del país. Entonces puede ser que yo quiera, y aparte de todo, que muchos de los programas de inmigración, si no la gran mayoría, yo diría que el 99.9%, si no son todos, te requieren mantener un estatus legal durante tu proceso de residencia. Es decir, que si yo quiero aplicar a un Express Entry, a un PEC, a una nominación provincial, yo tengo que mantener mi estatus legal en Canadá, sí o sí. ¿Qué es mantener mi estatus legal? Tengo que tener un permiso de trabajo vigente, un permiso de estudio vigente o así sea un visitor record vigente. En ciertas nominaciones provinciales tienes que mantener el trabajo con el que aplicaste, entonces pues obviamente tienes que continuar con un permiso de trabajo y continuar con tu trabajo. ¿Por qué hablo de esto? Porque lo traigo a la mesa. Porque vemos, por ejemplo, personas aquí como Karina Rivera nos comenta que su permiso de trabajo después de graduado, lo cual te dan solamente una vez en la vida, se le acaba en septiembre del 2025. ¿Qué significa esto? Que Karina tiene que planear, sí o sí tiene que planear cuándo va a aplicar a su residencia, si es elegible o no es elegible, y cómo va a ser si todavía no le ha llegado a la residencia o todavía no hemos aplicado o estamos a punto de aplicar cuando se le va a acabar el permiso de trabajo para poder quedarse más tiempo en Canadá mientras que espera su residencia.
ella va a poder tener alternativas de solicitar permisos de trabajo con programas alternativos como tratados de libre comercio. Esto lo vimos en el webinar anterior. O puede que vaya a hacer una extensión en el que hagan un proceso de selección, un proceso de selección de extensión que sabemos que nos van a negar, pero que nos compra tiempo, ¿sí? Nos da un poco de tiempo por ahí, unos 4 o 5 meses. ¿Listo? Perfecto. Preguntas hasta ahí. Veo PGWP hasta mayo del 2025. Permiso de trabajo hasta el 2025. ¿Qué significa esto? Lo mismo, tienes que planear. Estoy en estatus mantenido, esperando un PGWP y extensión de Open Work Permit. Entonces, esa es esta persona como que está en un proceso de utilizar una de esas estrategias de estar en un estatus mantenido mientras tanto. Este tipo de perfil significa que ella tiene que, o él, Melissa, ella tiene que hacer un proceso de búsqueda de, sea, no sé si es elegible para lo que aplicó o buscar un trabajo para que sea elegible. Dice que una extensión, esperando el PGWP, una extensión de permiso de trabajo abierto. Ok, entonces entiendo que si está esperando el PGWP es porque se graduó, cumple con todos los requisitos, y está esperando. No sé si al recibir mi graduación, mi esposo recibe extensión de permiso de trabajo. Mi permiso de mi postgraduation permit. Ok. Sonia nos pregunta, ¿el permiso de trabajo de graduado que ella tiene básicamente le puede extender al esposo? Eso va a depender de ciertas cosas. Uno, ¿tiene ella un trabajo, 3 pay stubs, 3 talones de pago en el momento de aplicar a ese permiso de trabajo después de graduada y el permiso del esposo? Si la respuesta es sí, ya vamos un poquito más cerca. Si aplica antes de febrero, puede tener ese permiso de esos pay stubs de trabajo en cualquier tipo de trabajo, calificado o no, y si aplica después de febrero, tiene que ser calificado. Yo sé que siempre les hago la misma pregunta y puedo ser como de pronto un teléfono o un teléfono roto, no, ¿cómo se dice? Como no me acuerdo cómo se dice, pero repetitivo, pero es importante que lo tengan en cuenta. ¿Saben qué es trabajo calificado? ¿Saben cómo saber si un trabajo es calificado o no? Esto es súper crítico, especialmente para las personas que están dentro de Canadá. Y reitero que pues el propósito de este webinario es para esas personas, o sea, el webinario son para las personas que están dentro de Canadá específicamente, ¿sí? Entonces digan, PGWP hasta marzo de 2025, espera 36 meses, solo me dieron 16, aplicaría una extensión o como dices, comprar tiempo. Tengo una oferta de trabajo con permiso, con Tier 3 en Montreal, posibilidad de aplicar un permiso de cerrado. La aplicación permiso de cerrado, bueno, ahí es colombiano, o sea, hay que puedo utilizar un tratado de libre comercio. Darío, agéndate en consulta. Es mucho mejor un tratado de libre comercio, pero tengo que mirar si el tratado de libre comercio se ajusta a ti, con tu profesión y demás. Entonces toca revisar. Si saben que es trabajo calificado o no, igual voy a ir por encima muy rápido, pero por encima. La gente que está en Quebec todavía ven estos niveles A, B, C, D, 0 y entonces por eso es que todavía lo pongo acá porque Quebec todavía maneja como estos niveles anteriores que se manejaban antes del 2022, pero ellos todavía no han actualizado todo. Entonces sería Skill Level 0, A, B son calificados, estos 3 de arriba. C y D no es calificado. En los nuevos niveles de calificado o no calificado o categorías tenemos el tier. El tier 0, 1, 2 y 3 es calificado. No calificado es el 4 y el 5, que es, ustedes ven ahí la equivalencia. Yo termino estudios en mayo de 2025, mi permiso va hasta octubre. ¿Nos puedes aclarar un poco
lo del trabajo calificado, listo, ya les voy a explicar. Siempre es bueno, yo digo que a veces siento que repito y repito, pero pues siempre hay personas nuevas que de pronto todavía no conocen estos términos, entonces siempre es bueno volver atrás a las bases y explicarles, porque yo siento que si yo les explico todo lo demás sin las bases, es muy difícil entender lo que estoy diciéndoles, porque pues van a aplicarlo, les falta una parte muy importante del concepto, ¿no? Es como aprender a multiplicar sin saber sumar, es difícil. O sea, necesitamos entender un poquito más las bases para poder hacer este tipo de entender cómo funciona. Entonces les voy a compartir pantalla, denme un segundo. Bien, bien, bien. Les voy a compartir pantalla, les voy a mostrar cómo van a saber si es calificado o no es calificado algo. Me dicen si pueden ver mi pantalla. Yo creo que sí pueden ver mi pantalla. Porque si yo les muestro la pantalla ya no los puedo ver. Ok, sí pueden ver mi pantalla. Ok, entonces se van a Google, siempre se van a Google y empezamos con Find My NOC. Aquí me pregunta alguien, está de afán, que por favor le diga ya las alternativas de residencia en Quebec, por favor. Esto es por pasos. Yo no te puedo soltar un mundo de información de alternativas, de programas, cuando no entiendes cómo poder identificar si entras o no entras a las alternativas o no. Entonces, para mí es súper crítico hablarles primero de estas bases, de los cambios, de los permisos temporales, porque si no los tienes, no llegas a lo demás. Entonces, es súper crítico que entiendas esta parte del proceso. Yo sé que de pronto tienes afán, pero entonces de pronto ponme en mute por ahí cuando ya veas que empezamos la parte de residencia, vuelves. Ok, entonces se van al primer enlace a donde es canadá.ca y pueden ver que aquí está la tablita de qué es tier calificado y qué no, que es 0, 1, 2, 3 y 4 y 5 no es calificado. Entonces, generalmente, como sabemos aquí, si algo es calificado, les voy a dar un tip que a mí me parece súper interesante y que funciona muchísimo, es que cuando ustedes ven un código de profesión, el código, el número, el dígito número 2, el segundo dígito, es el tier, el número del tier. Entonces, si tú ves un 0 acá, es un tier 0. Si tú ves un 5, vamos a irnos a más allá. Si tú ves un 5, es un 5. ¿Ok? Y el primer dígito nos habla del área, el rubro, el sector en el que yo estoy trabajando. ¿Ok? Ok, entonces yo llego acá y busco el trabajo que yo estoy ejerciendo o que voy a ejercer. Acuérdense que el NOC es lo que yo ejerzo, más no lo que yo estudié. Hay abogados que nunca trabajan como abogados, entonces su NOC no es de abogado, es, no sé, financial manager, lo que sea, porque nunca ha trabajado como abogado. Entonces es lo que tú trabajas. Y si tú estás en Quebec en este momento y estás trabajando como cocinero, entonces tu NOC es de cocinero, que es un tier 3, que es calificado. ¿Ok? Entonces, esto es crítico porque cuando vamos a hacer un proceso de residencia permanente, ustedes tienen que entender qué tienen que demostrarle al gobierno y qué no, ¿sí? Qué es trabajo calificado y qué no. O sea, todo esto va a ser crítico, ¿bien? Entonces, bueno, Cook es trabajo calificado. Ustedes pueden poner aquí, obviamente en inglés, todo tiene que estar en inglés para que lo puedan sacar. Y lo otro que pueden hacer es para ir a realmente hacer como esa validación de si mi trabajo, lo que yo hago actualmente es calificado y realmente hace parte del código que yo escogí. Yo me voy aquí a donde es el NOC website y me voy a ir a ver las funciones. A ver, voy a extender esto porque lo veo mejor. Las funciones, digamos que yo ponga aquí, no sé, Human Resource Manager, que es Managers en Recursos Humanos. Entonces yo me voy aquí a ver las funciones en Main Duties y yo tengo que hacer al menos un 80% de lo que dice aquí para que sea realmente mi código de profesión. ¿Ok? Entonces, esa parte sí es bastante crítica. ¿Listo? Porque si yo pongo funciones de otro código en el código mío y aplico una residencia y lo he visto antes, te lo van a negar. Te van a decir, no, tú lo aplicas porque estás reclamando un NOC y me estás dando otra descripción. Tienes que volver a hacer o sea, explícame qué haces y qué no haces porque no concuerda, ¿sí? ¿Está claro qué es trabajo calificado y cómo buscarlo? Trato de que no sea súper larga la explicación, pero
pero pues sí se me hace muy importante que lo entiendan. Lo otro es, si ustedes no consiguen un código que diga su profesión aquí de título, no se apuren, no se afanen, no hay problema, lo van a poder encontrar tal vez dentro de la misma, dentro de otros títulos bajo el mismo código. Entonces, hay otras profesiones que viven bajo esta profesión porque pues ellos lo agrupan de acuerdo a lo que tenga sentido para no tener que tener un código por cada una de las denominaciones o profesiones que existen, ocupaciones que existen en Canadá. Entonces o en el mundo, puede que de pronto no lo encuentren asociado directamente aquí que diga, no sé, Compensation Manager acá, pero podemos ver que Compensation Manager vive bajo Human Resource Manager, como también Employment Manager, Pay and Benefits Director. O sea, hay muchas cosas que Official Language, mira, Official Languages Chief. Eso no tiene nada que ver con recursos humanos y ahí está. Entonces vemos que hay muchas cosas, mira, Occupational Health and Safety Director, también están HR Managers. Entonces muchas veces la gente dice, no, es que mi código no existe o mi profesión no existe, no encuentro mi código. Bueno, sí existe, hay que buscarlo un poquito más a fondo y ahí lo vas a poder reclamar. Bien, listo. Entonces ya sabemos que es trabajo calificado, ya sabemos cómo buscarlo. Ahora, algo también súper importante que pues yo sé que puede ser muy obvio, pero que sea obvio no significa que no hay que decirlo. El inglés o el francés o los dos van a ser bastante primordiales en un proceso de residencia permanente en Canadá, sea Quebec, sea Manitoba, lo que tú quieras. Si son programas económicos. ¿Qué son programas económicos? Programas de nominación provincial, programas de Express Entry, programas de experiencia de Quebec, experiencia canadiense. Esos son programas provinciales, programas rurales. Y los programas provinciales son programas, como les decía al principio, que van a responder a la necesidad de Canadá económicamente. Por eso es que ellos lo que van a ver es tu capital humano o tu vinculación con el gobierno, perdón, con un trabajo, con el mercado laboral. O sea, ¿cuál es tu capital humano? ¿Qué es lo que tú traes a la mesa para este proceso bueno, para Canadá, para la economía de Canadá? Y hay procesos que te llevan a residencia que no son económicos, como por ejemplo, un proceso humanitario. Por ejemplo, yo tengo alguna enfermedad, algo está pasando en mi vida, estoy en Canadá y pues quiero igual quedarme o necesito quedarme por X o Y motivo. Entonces se puede hacer un proceso humanitario que ahí sí no cabe tener un inglés o francés porque pues es otro proceso. Un proceso, por ejemplo, de reunificación familiar. Yo llegué, estoy en Canadá, me enamoré de una persona, esta persona es canadiense, queremos vivir juntos, estamos esperando un hijo, nos vamos a casar, Entonces esa persona me puede solicitar a mí como esposo o como esposa y eso es una reunificación familiar. Como es una reunificación familiar, otra vez no cuentan todas estas cosas porque el sol o la parte más importante de esa aplicación es que la relación sea genuina y que el canadiense tiene derecho a pedirme a mí porque soy su esposa o soy su esposo, ¿ok? Entonces esa es la segunda opción. La tercera opción es un proceso de refugio en el que soy refugiado, pues obviamente estoy huyendo del peligro en mi país y por lo tanto tampoco va a entrar demostración de idiomas, ¿ok? Pero ya cuando estamos hablando de una residencia por un programa económico, que la mayoría de ustedes están acá, que trabajaron o que trabajan en Quebec o que trabajan en Canadá o que estudian en Canadá o estudiaron en Canadá, son personas que están aportando a la parte económica y que están apuntando desde un principio de planeación antes de llegar a Canadá a una residencia por un proceso económico. ¿Ok? Entonces, esa es como el resumen. Para los exámenes de inglés que son aceptados por todo el Canadá es el inglés del IELTS, tiene que ser el general, no el académico. Y en la mayoría de los programas el mínimo es el 6 por categoría, que es un CLB7. Si es el CELPIP, es un CLB7, entonces 7 por categoría en el CELPIP igual el general. Y en francés tenemos la opción del TC. Si es en Quebec, tienen bastantes opciones de francés. Si es en Canadá, o sea, el Express Entry o fuera de Quebec, tienen el TCF o el TF. Y lo mismo, un CLB7, que es un B2 por categoría. Esto es lo que le estaríamos tratando de llegar.
Entonces, estos son puntos súper importantes. Esto es lo que nos lleva a tener los puntajes necesarios para una residencia permanente. Entonces, vemos que en este momento se está haciendo muy popular en la residencia para las personas que tienen el inglés y el francés. Entonces, un programa que ya para las personas que me dicen, bueno, si en Quebec está cerrando, digamos que usted se graduó de Quebec y aplicó a un trabajo y ya tiene un año de experiencia laboral en Quebec y quiere aplicar a una residencia, pero no va a alcanzar a esos 2 años de experiencia laboral por X o Y motivo, o tiene un permiso de trabajo y no va a alcanzar a ese permiso, a esos 2 años de trabajo calificado. Bueno, existe la posibilidad de aplicar por un Express Entry, pero ¿qué tenemos que hacer? Contar puntos, tenemos que revisar si los puntos realmente les dan. Si no les dan el puntaje, entonces tendríamos que subir el puntaje. ¿Cómo se sube el puntaje? Idiomas. Entre más alto esté tu nivel de inglés, más alto esté tu nivel de francés, más vas a tener de idiomas. También vamos a tener que hacer lo que se llaman los estudios comparativos, que es lo que les muestro aquí en pantalla. Los estudios comparativos se hacen para todos los procesos de Canadá, en Quebec también, pero para ciertos programas, no todos. Por eso es importante hacer esa consulta migratoria, porque así se pueden ahorrar mucha plata y no hacer procesos que no son necesarios. Pero bueno, para el resto de Canadá tienen que ser los estudios comparativos, que es enviar sus notas, sus diplomas y demostrar sus estudios anteriores para que ellos les digan qué tipo de nivel de educación tendrías en Canadá si lo hubieras hecho en Canadá. Entonces ahí te dice, mira, la equivalencia canadiense sería un bachelor o sería una maestría o ta, ta, ta. Para los médicos es otro proceso con el Medical Council of Canada, para los de Pharma también. Y bueno, el PGWP, una cosa súper importante, el PGWP solamente una vez en la vida, para todo el mundo, o sea, una vez en la vida. Ahora, para que te den un PGWP, tienes que tener un CELPIP o un IELTS o un examen de inglés mínimo CLB5. Si nos volvemos aquí atrás, que es un CLB5, es un nivel por categoría de 4, 5, 5 en el IELTS. Mínimo un CLB5 si estudiaste un college o un CLB7 si estudiaste una maestría. ¿Ok? Entonces ya el gobierno dijo, te graduaste de Canadá, pero igual me tienes que convencer a mí que tienes el idioma para continuar en mi país trabajando, de lo contrario no te va a dar un permiso de trabajo. ¿Ok? Me hacen preguntas aquí, ya les voy a comenzar a responder. Perfecto. Para Quebec podemos hacer los estudios comparativos, pero este es solamente para el programa de trabajador calificado de Quebec, no es para todos los programas de Quebec. Entonces, no los mando a hacerlo de una vez porque pues yo no sé si lo vamos a usar o no lo vamos a usar, entonces es mejor que hagan una consulta antes de decidirlo. Y recuerden que en este momento el programa de trabajador calificado de Quebec está cerrado, entonces como está cerrado, pues aún así, más aún les digo que pues no es mi instinto decirles que lo hagan de una vez, especialmente porque pues podemos explorar las otras opciones. Voy a responder ciertas preguntitas aquí. Para aplicar por el Express Entry, por la vía del French Proficiency, valen los últimos 10 años de experiencia laboral fuera de Canadá o son los últimos 3 a 5 años? Bueno, es una buena pregunta. Para la elegibilidad nos sirven los últimos 10 años, que es para que nos den los puntos de poder entrar al perfil, ¿ok? Pero para la selección solamente nos van a mostrar, solamente nos van a valer 3 años de trabajo. Entonces, de los últimos 10 años, ¿ok? ¿La equivalencia de títulos hecha por el MIFID no sirve para el federal? No. Por eso es que les digo, antes de tomar decisiones, agéndense, tomen decisiones que no les cueste, porque si te pones a hacer estudios comparativos en Quebec, fuera de Quebec, ya ahí te van como $600, $700. Si te haces una consulta con nosotros en $350, $300, te puedes ahorrar todo este tipo de gastos innecesarios si es que haces un examen que de pronto no te sirve. Por ejemplo, si haces un examen de francés, un TEFAC, no te sirve para el resto de Canadá. Entonces es importante saber exactamente qué necesito y qué no necesito antes de hacer todo a la loca y después pues obviamente gastar más plata. Yo tengo clientes que me han hecho exámenes de idiomas que no les sirven, que han hecho estudios comparativos fuera de Quebec cuando están en Quebec y no les sirve para nada. Entonces
necesitamos hacer las cosas bien guiados. Bien, perfecto. Hasta ahí, y bueno, vamos a hablar del Express Entry. El Express Entry a mí me parece una opción espectacular. Claro que también, no sé si tenemos a alguien aquí en BC, alguna persona aquí que esté en British Columbia. ¿Alguien en British Columbia? A ver, aquí no veo a nadie en British Columbia. ¿No? No. Porque en British Columbia tenemos la opción de un permiso. Me voy a quitar mi cámara. Voy a quitarme aquí porque la pantalla. Ok. Tenemos la opción de un permiso de una residencia permanente con una nominación provincial, teniendo una oferta laboral y, bueno, pues con un nivel de francés bien poquito, con un CL4. Entonces, bueno, hay muchas opciones de residencia permanente. Ahora, me cerraron trabajador calificado de Quebec, no hay lío. Una de las opciones que, bueno, obviamente hay que saber qué tenemos de perfil. Si tú ya estudiaste en Canadá y tienes, o en Quebec, y tienes un nivel de francés intermedio y estás trabajando y todavía puedes lograr esos 2 años de trabajo con tu empleador y estás trabajando en algo calificado, pues entonces mi instinto es decirte, pues métete por ese lado de experiencia de Quebec, espérate los 2 años y aplicas. Ahora, unos de mis clientes me dicen, bueno, pero Vanessa, todo está cambiando y si Quebec cierra, ¿qué? Bueno, si Quebec cierra, ¿cuál es tu alternativa? La mayoría de mis clientes y la mayoría de ustedes llegan a estudiar en inglés, aunque estén en Quebec. Entonces, obviamente asumo que tenemos un nivel de inglés. Entonces, sería bueno, igual como estás en Quebec, tienes que aprender francés para el programa de Quebec. Entonces, si ya estás aprendiendo francés y estás aprendiendo inglés, es bueno que hagamos los 2 idiomas y nos vayamos a hacer un programa de Express Entry Canadian Experience Class, el que tenemos aquí en pantalla. El Canadian Experience Class, que lo podemos combinar con diferentes streams del Express Entry, se los voy a mostrar ahorita mismo. Express Entry Streams. El Canadian Experience Class nos puede ayudar a evitar que tengamos que demostrar fondos de asentamiento, lo cual pues obviamente empiezan en $15,000 por una persona, entonces pues obviamente es mucho mejor no tener que demostrar esos fondos y nos puede ayudar, pero si yo estoy en Quebec y me quiero aplicar a mi residencia por medio de este programa, tengo que salir de Quebec. Entonces, no, que Vanessa, y si me puedo quedar en Quebec, no. Y si después de la residencia yo me quedo en Quebec, pues te puedes quedar. Lo que pasa es que ya cuando te toque explicar al gobierno, cuando hagas una renovación de residencia o una ciudadanía, te va a tocar explicarle al gobierno por qué no saliste de la provincia como lo dijiste que ibas a hacer y por qué incumpliste tu deber, porque tu palabra fue me voy a ir a otra provincia. Entonces, es importante de que entendamos que la probabilidad de que termines en un hearing de residencia es muy alta porque tú no estás cumpliendo con lo que dijiste que ibas a cumplir. Entonces, hay que pensar en eso. Entonces, bueno, ahorita también tenemos la opción de entrar por las categorías de selección de Express Entry. Esto es relativamente nuevo, pero han invitado muchísimas personas por estas categorías. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de quién eres tú, qué tipo de experiencia laboral tienes, porque si tienes una buena experiencia laboral en una de estas categorías de STEM o de ocupaciones de salud o trade occupations o transport, pues puede que entres también por esas categorías, pero si no, la más fácil de calificar, digo yo, es la del francés. ¿Cómo hago para calificar al del francés? Necesito un CLB en las 4 categorías de 7, como mínimo, ¿ok? Y yo les digo que tengan el francés y el inglés, porque es que si tienen los dos, van a tener más puntaje, ¿sí? No, esa es la diferencia de ser invitados y no invitados. Hoy me dijeron en una consulta, pero no es obligatorio tener los dos. Absolutamente nada en la vida es obligatorio, pero si yo quiero tener éxito, es crítico tener un buen perfil. Es crítico tener un buen perfil si yo quiero tener éxito. No se trata de hacerlo por hacerlo, sino hacer un perfil que realmente sea seleccionable y que realmente me pueda llevar a esa residencia permanente.
¿A quién puedes agregar a tu aplicación? Esposos, hijos menores de 22 años, 100%. Ahora, Vanessa, yo estoy en Canadá, quiero aprender el idioma, pero yo no sé si yo pueda, es demasiado poquito. ¿En cuánto tiempo tengo para aprenderlo? ¿Será que sí lo alcanzo a hacer? ¿Cómo sería el proceso? Yo les voy a responder esta pregunta y ahí es donde voy a empezar a hablarles un poquito también de lo que tenemos preparado para ustedes. Me parece que una de las cosas más importantes es tratar de apoyarlos a ustedes en lo más posible en este proceso de aprendizaje de idiomas, como también en el proceso de residencia permanente en Canadá. Y una de las cosas que nosotros realizamos para ustedes y por ustedes es crear estos cursos de idiomas para ustedes en Gentium. Entonces, ¿en cuánto tiempo puedo lograr? Esa es una de las preguntas populares. Vanessa, ¿en cuánto tiempo yo puedo lograr un B2 de francés? ¿Cómo puedo hacerlo y en cuánto tiempo? Nuestros cursos están diseñados para que ustedes lleguen a un nivel de francés de B2 en 6 a 9 meses. Entonces, podemos ver aquí en el folleto que les estoy mostrando los horarios también, pero también nuestro procedimiento. ¿No? Lo primero es que van a tener una agenda o una cita que va a ser de diagnóstico con uno de nuestros profesores certificados que van a revisar su nivel. Después hacen la inscripción y comienzan el curso. ¿Ok? Tienen derecho a estas lecciones interactivas, videos, es todos los días, 5 días a la semana, 2 horas diarias. Tienen clases en vivo con tutorías de 1 a 1 para resolver dudas si necesario y también pues todo el material enviado después de clase. Entonces es súper interesante y es muy posible que sea inglés o francés entre 6 a 9 meses se puede lograr. Tenemos muchas historias de personas que lo han logrado. La más reciente, tengo una clienta que empezamos el contrato este año en marzo y ahorita ya hizo su examen de TCF y tiene un B2 por categoría. Entonces, yo les puedo decir que lo he visto que funciona una y otra vez y es importante que se animen donde sea que estés, si estás fuera de Canadá o estás dentro de Canadá y tú quieres llegar a esa residencia permanente, es importante entender que es posible y que los idiomas son la llave para llegar a estos niveles, son la llave 100%. Las tarifas de nuestros cursos son los siguientes, pero yo les tengo una me distraigo cuando los leo, me distraigo. Yo les tengo un súper regalo y es que las personas que comiencen con nosotros el proceso de migración, o sea, ya el proceso de residencia permanente, obviamente que después de haber tomado una consulta conmigo para poder ver cómo están y se haga el primer pago del contrato y la firma del contrato, van a tener 2 meses de inglés o francés gratuito. Entonces, con nuestra academia, claro está. ¿Por qué? Porque los queremos apoyar. O sea, la idea es que se apoyen a ustedes. Si yo les digo tienen que aprender el francés y les puedo ayudar para ese empuje de aprendizaje, pues aquí estamos para eso, para que realmente podamos resolver estos procesos y llegar a las metas migratorias. Listo, me dice María, quiero ingresar por estudios de inglés y francés. Listo. Entonces, aquí están, bueno, diferentes fechas. Nuestra siguiente entrada es el 25 de noviembre y tienen diferentes horarios, pero este que les estoy mostrando es de 8:30 a 10:30 p.m. hora Colombia. Y bueno, y así van a ver diferentes horarios. Ok, entonces volviendo al tema, la primera alternativa para la gente que está así como que, oh my God, no alcanzo en Quebec, cerraron el P Quebec de estudiantes, cerraron el trabajador calificado, tengo tiempo limitado y pues tengo que aplicar a algo. Canadian Experience Class puede ser una opción. Esas personas que se gradúan el próximo año o no que se gradúan, pero que terminan los permisos temporales el próximo año 2025, que tiene el PGWP que se acaba, empiecen a estudiar el francés, hagan un buen perfil, entremos por Express Entry. El Express Entry, la ventaja es que es muy rápido, es súper interesante porque una vez te invitan a la residencia se demora 6 meses el proceso de residencia y ya. Cambio, digamos, por Quebec el proceso se demora un poquito más, se puede demorar entre 12 y 24 meses el proceso de llegar a una residencia por Quebec después del CSQ, después de la invitación. Entonces se demora un poquito más y pues ahí es donde comenzamos a tener un poquito de impaciencia y yo creo que es normal, ¿no? Es normal que un migrante, yo también soy migrante, pero que un migrante se estrese con este tipo de espera, porque a veces la espera es demasiado larga
y ya queremos tener algo más permanente, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, una de las alternativas, Express Entry. La otra alternativa, podemos hacer el programa de experiencia, el programa del Atlántico, pero ¿por qué me gusta más Express Entry? Porque es mi go-to, porque es lo más chévere que a mí me parece, porque no necesito oferta laboral. En cambio, digamos, Atlantic Immigration Program necesita una oferta laboral. No es un sistema de puntos, es mucho más directo, es mucho más rápido, pero va a necesitar una oferta laboral en algo que yo ya tenga al menos un año de experiencia. Entonces tampoco es tan abierto como en cualquier cosa, sino que yo tengo que tener experiencia. De la misma manera, en otras provincias, las nominaciones provinciales están abiertas, pero la mayoría te va a pedir una oferta laboral. Entonces, como no tenemos una oferta laboral, tenemos que buscar o la oferta o alternativas, y la alternativa más especial o más abierta para todo el mundo, Express Entry con los 2 idiomas, ¿ok? La otra opción que yo veo en este momento es el PEC trabajador, pero para el PEC trabajador depende de la persona, pero necesitas unos 2 años, 24 meses de trabajo calificado a tiempo completo, que son 30 horas semanales, con un nivel de francés intermedio, y con tu esposa o tu esposo también un nivel de francés B1, no tiene que ser súper alto, pero tiene que tenerlo. Nos preguntan, a ver, voy a responder preguntas. PGWP hasta marzo de 2025, espera 36 meses. Ok. Puedes hacer la extensión. Tengo una oferta de trabajo Tier 3 en Montreal. Yo ya te había respondido. Puedes hacer la extensión, pero igual ya tiene que verte, porque tengo que ver la opción del TLC o no TLC. Mi esposo tiene un permiso de trabajo cerrado por 2 años, pero su empleador dijo que no le va a dar una renovación por la zona, por la tasa de desempleo. Sí, eso sí. ¿Cómo puede ser el cambio de empleador? Él es cocinero. El problema es que la tasa de desempleo es para todos, ¿sí? Entonces, depende de qué país sea, podemos buscar una alternativa con tratado de libre comercio, sino que aprenda francés. Si tiene un francés que sea, esperen, yo les muestro aquí un francés a nivel CLB5, podemos optar por el programa francófono de movilidad francófona, que diría yo que sería como mi instinto, pero me toca quitarme a mí y a ti para que podamos ver los niveles. A ver, un CLB5 y una oferta laboral fuera de Quebec. Con este francés se puede también solicitar un permiso de trabajo. No sé dónde estás, entonces me queda difícil. Yo diría que te agendes y miramos qué opción tenemos. Y cuando se acaba su permiso, también tenemos que jugar con el tiempo, cuando se acaba. Todo esto va a ser crítico. Perfecto. Buenas tardes, yo estoy en Quebec, permiso de trabajo cerrado, Tier 0, contrato por 3 años, llevo 8 meses en el trabajo, ya sé francés. ¿Cómo puedo volverme residente? Salió la nueva ley que pide solo 1 año de trabajo y francés. No hay ninguna nueva ley en sí. En este momento tenemos el PEC trabajador, que son 2 años de trabajo, o tenemos la opción de 1 año, pero esto ya es... ok, de pronto me estás hablando del Express Entry. No sé cuál me estás hablando, pero 1 año de experiencia laboral te permite hacer una solicitud por medio de Express Entry, pero te toca salir de Quebec, porque como les expliqué, Express Entry no acoge Quebec, entonces tengo que salir de Quebec. Bien. Esas son las alternativas que te veo. Ahora, no sé tu edad, no sé qué estudiaste, o sea, hay muchas preguntas que, otra vez, es muy importante una consulta, porque es lo que a mí me da un panorama completamente amplio para poder deducir qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer, o qué tareas tienen o qué tareas no tienen. Es muy difícil con poquita información darles un panorama completo. Perfecto, esta ya la habíamos visto. Yo soy estudiante en Toronto y mi esposo encontró trabajo en Montreal. ¿Cuál sería la opción más viable para nosotros? Otra vez, es muy difícil para mí yo decirles exactamente qué hacer cuando me falta mucha información. O sea, encontró trabajo, pero el trabajo es calificado. ¿Cuánto lleva?
puede hacer cómo está su francés, porque pues de todo eso va a definir los procesos a seguir. Tú que estás estudiando, cuando te gradúas, tienes trabajo, o sea, muchas preguntas que yo necesito las respuestas para darte un diagnóstico bien específico. Quisiera tener una visa de turismo y mi novio reside allá desde hace años. Tu novio es canadiense, ¿qué tipo de permiso tiene? Bueno, para una visa de turismo lo importante es plata, tener dinero en la cuenta para que poder demostrar que yo puedo pagar mi estadía y que no voy a hacer nada indebido y arraigos a tu país de origen. ¿No? Entonces algo que me diga, yo voy a volver a mi país porque tengo un trabajo, porque tengo mi universidad, porque tengo una empresa, porque tengo hijos, porque tengo algo a que volver. Otra vez, o sea, sería importante yo entender cuál es el estatus de tu novio, si es una relación ya a largo plazo, si él es residente, se podría hacer un apadrinamiento, se tendrían que casar o vivir juntos. Bueno, ahí podríamos ver opciones a mirar. Con visa de turismo, ¿qué se puede hacer? Tenemos que ver por dónde entro, una oferta laboral, un permiso de trabajo, un express entry. Yo tengo ahorita clientes en Canadá con visa de turismo haciendo express entry. Están trabajando en línea con sus países y están haciendo su express entry. ¿Ok? Preguntas. ¿Qué otras preguntas tienen? Ok, para las residencias permanentes, exámenes de idioma, para todas, eso ya ya lo respondí, para todas las residencias económicas se requiere de un examen de idioma, claro que sí. Hola, tengo un CLB 7, bueno, un IELTS 7 y actualmente estudio francés, casi graduado de ingeniería mecánica. ¿Cómo me asesoro? Yo diría que tendríamos que revisar también tu experiencia laboral. Por lo que si tienes inglés y francés, ya vamos muy bien. No sé qué edad tienes, entonces me falta más información. No sé, casi graduado, cuando te gradúas, tienes experiencia laboral en qué y en qué. Consulta, hacemos una consulta y ya yo te voy diciendo qué hacer, pero vas por muy buen camino. Lo más importante son los idiomas. Para aplicar el Express Entry por French Proficiency, esto ya lo hice, ya lo respondí. La equivalencia de los títulos hechos, no, eso no sirve, perfecto. Para cualquier programa de residencia permanente es obligatorio el francés. Tengo 3 años de truck driving, pero solo hablo inglés. Es muy buena pregunta. No es obligatorio. Por ejemplo, para cualquier programa de residencia en Quebec, sí. En Quebec, sí. En Canadá, no. En Quebec sí es obligatorio el francés, a menos de que estés en otro tipo de proceso que no sea económico. Pero Quebec, su primera lengua es el francés, entonces no se va a reemplazar, no se va a quitar, no se va a ir a ningún lado. El francés es primordial y obligatorio en Quebec. Fuera de Quebec hay alternativas, pero pues se está convirtiendo en mucho más difícil porque cada vez es mucho más competitivo. Soy profesional de 2 carreras y llego a Quebec con una oferta laboral. Al momento de diligenciar los documentos con el abogado, ¿debo poner mis 2 carreras o solo me sirve la oferta laboral? Tiene solo la que no. Cuando haces un proceso de permiso de trabajo, tú tienes que poner tu nivel de educación más alto. Entonces, eso es lo que vas a poner. Las dos son del mismo nivel de educación, entonces cualquiera de las dos está bien. La idea es ver qué otra residencia en Quebec o fuera de Quebec después de graduarme. Ok. Estando desde Quebec, ¿puedo aplicar Express Entry para bici? Efectivamente, sí puedes, pero tienes que salir de Quebec y tienes que tener un plan de salida y mostrar que activamente estás tratando de buscar trabajo en la provincia que te quieres ir de destino. Pero sí se puede aplicar. Si mi esposo trabajó durante 9 meses en servicios generales, este tipo de trabajo cuenta como experiencia quebecoa, no. Servicios generales lo veo como no calificado. No calificado no me sirve para nada. Perfecto, perfecto. Hay bastantes preguntas que me encanta que estén súper entregados. Ok, vamos a ver. Tengo un permiso de trabajo cerrado por 2 años en Quebec y llegué con TLC. Tengo 1 año y medio en mi trabajo y estoy en nivel 4 de francización. Mi esposa tiene permiso de trabajo abierto y está en nivel 4 de francización y mi hija tiene, ok. Para residencia permanente,
TLC, si estás por TLC, es trabajo calificado, 100%. Y necesitas subir el francés. ¿Qué pienso que veo ahí? Te faltan unos 1 año y medio, 6 meses para cumplir los 2 años. Necesitas un nivel 7 de francés y ya, y aplicamos de una vez a la residencia. Bien. Excelente. Y Melissa, ¿se puede hacer un perfil y aplicar a la residencia mientras está en estatus mantenido esperando el PGWP o hay un conflicto de interés? Buena pregunta, depende de dónde. Sí, en Manitoba no me dejan hacer absolutamente nada si estás en proceso de algo. En British Columbia no importa, en Quebec no importa, en Express Entry generalmente me deja, porque igual estás en estatus, o sea, si sigues en un estatus. Entonces, depende de la provincia, depende del programa, depende de 10,000 cosas, ahí es que vamos a tomar decisiones. Bueno, vamos a volver aquí a las rondas de invitación. Bueno, vamos a ver, Frances, si tenemos alternativas dependiendo de sus niveles de idioma y sus ocupaciones. Tenemos la alternativa de salud, ciencias, trades, transporte, agricultura, pero el que me gusta más a mí, el que veo más opcionable y muchos de mis clientes en este momento están dándola toda por allí, es French Language Proficiency, que es la mejor, ¿ok? Esa es como la alternativa número 1 que tenemos. Bien. Y en Quebec, los que están en Quebec y me dicen, bueno, ¿y si me quiero quedar en Quebec? O esperamos a que reabra el programa, que va a reabrir el próximo año. Dios quiera que abra en más o menos, estamos pensando en junio, julio del 2025, que vuelva a reabrir. Ahora, les digo, la última vez que cerraron ese programa, lo cerraron por 2 años. Entonces, no quiero que piensen, ay, me voy a poner a esperar a que lo reabran y sí, porque es posible que no lo reabran, es posible que lo reabran en 1 año, en 2 años. Entonces, lo más importante, que es lo que le hemos tratado de decir en los últimos 2 webinarios. 1, cuidar el estatus temporal, que siempre estés dentro de estatus, que fue la presentación pasada, que aún la tengo por aquí, se las puedo mostrar rapidito. Que es mirar con qué tipo de programa yo puedo entrar a un permiso de trabajo temporal mientras que me llega a mi residencia o mientras que Entonces, esa es una de las opciones. O, a ver, quito esto de acá. O extender mientras tanto por un proceso de extensión y en estatus mantenido, pero pues eso no es una solución a largo plazo. Pero lo primero es arreglar el estatus temporal. Eso es lo más principal. ¿Cómo lo arreglo? Vamos a ir hasta aquí. Bueno, esto ya se lo he mostrado. Pero ¿cómo lo arreglo? O sea, que haga un proceso, esta no es, de movilidad francófona, que es buscar una oferta laboral fuera de Quebec y tener un tier de entre 4 y 5, perdón, y tener un CLB de 5 por categoría en el francés o en el francés, o hacer un International Experience Class y tengo un pasaporte de uno de los países que me sirven para sacar un permiso de trabajo abierto en Canadá, no todos, pero algunos de, digamos, países de Chile, Costa Rica, algunos de Europa, tenemos, por ejemplo, Portugal, Italia, España, muchos países tienen esta opción. O un tratado de libre comercio. ¿Qué países tienen tratados de libre comercio? Colombia, Perú, Chile, Panamá y México, que tienen tratados de libre comercio. Entonces, esas son las alternativas para poder mantener mi estatus temporal. ¿Ok? Y el estatus temporal se mantiene mientras que yo hago mi residencia. Entonces van de la mano, no se puede hacer uno sin lo otro, porque si yo no tengo, una cosa es tener estatus mantenido y otra cosa es no tener estatus. Si yo no tengo estatus, yo no puedo aplicar un Express Entry, yo no puedo aplicar absolutamente nada. Entonces, no me gusta hablarles por horas y horas y horas porque yo sé que es mucha información. Creo que ya les di bastante a qué masticar. Hay muchas personas que están listas, hay muchas personas que necesitan hacer una consulta para poder planear, especialmente los que tienen permisos a punto de vencerse. No esperen, por el amor de Dios. Entre menos tiempo les quede, más trabajo me dan a mí,
para yo poderles buscar una solución. O sea, denme más tiempo porque es necesario. El tiempo es el regalo número uno en un proceso migratorio. Número uno. O sea, por eso es que nosotros siempre les decimos estudien 2 años para que tengan un permiso de trabajo de 3 años, porque precisamente el tiempo es algo que es necesario, que es crítico para que podamos tener realmente buenas alternativas, para que podamos planear, para que podamos ser estratégicos en nuestro proceso. ¿Ok? Entonces voy a invitar a Catalina. Yo ya les di un poquito de información de cuáles son esos regalos que les vamos a mantener. Una de las cosas que les vamos a dar como regalos es todas las personas que decidan hacer el proceso con nosotros en Gentium de residencia permanente. Se les va a regalar 2 meses de idioma, sea inglés o francés, cualquiera de los dos, no los dos, uno de los dos. La otra es que tenemos consultas para ustedes en descuento de $150 conmigo de 30 minutos y lo demás voy a dejar que Catalina entre y nos comente cuáles son esos regalos que tenemos para ustedes. Y dale, Catalina. Bueno, bueno, muy chévere. Espero que les haya gustado un montón lo que les contó Vanessa. Y como ella nos estaba diciendo, pues el primer súper regalo que tenemos es que con un contrato de representación, como lo dijo Vanessa, mínimo haber pagado, pues haber firmado y haber hecho el primer pago de representación, pues tienes 2 meses de idiomas con Gentium Academy. Esa es una súper promoción, por como lo dice Vanessa, literal es para que con su perfil ya puedan seguir mejorando su perfil y claramente acceder a la residencia permanente. También para las personas que están en Canadá y sobre todo en Quebec y están intentando decidir, bueno, cuál va a ser su futuro migratorio, pues tenemos una super promoción. Es una consulta migratoria de 30 minutos con Vanessa o con Vincent y que cuesta solamente $150 canadienses. Esta promoción aplica solo para las personas que están dentro de Canadá, sobre todo para las personas que están en Quebec, justamente para que resuelvan las dudas de manera más específica de lo que vieron en el día de hoy en el webinar. Ok, la última pregunta que me hacen y que les voy a contestar es ¿cuánto es un promedio de un programa, de un contrato con Gentium? Es una excelente pregunta y no les voy a esconder información. Me parece que es crítico que sepan desde un principio cuáles son nuestros precios, cómo funciona y cómo funcionan los pagos. Generalmente, como nosotros hacemos el proceso, es de 3 pagos iguales. Generalmente depende de cuántas personas estén en el proceso, pero un proceso de residencia empieza en $5,000. Ya cuando son familias de 5 o 6 personas puede llegar hasta $8,000. Generalmente el promedio es de $6,000. Generalmente son 3 pagos de $2,000 cada uno. $2,000 en la firma del contrato, $2,000 en el momento que entregamos el perfil hacia Express Entry, nominación provincial, cualquier tipo de proceso que estemos llevando, y los últimos $2,000 en el momento a solicitar la residencia permanente a nivel federal. Entonces son esparcidos por 3 cuotas en un periodo más o menos dependiendo del perfil y dependiendo de qué tan rápido la gente vaya avanzando. Estamos hablando entre 6 meses a 12 meses se hacen los pagos completos. Algunas personas nos piden pagos mensuales, con mucho gusto nosotros también hacemos esa flexibilidad, especialmente pues a los clientes que sabemos que vamos a estar a largo plazo. Yo no tengo ningún problema de hacer ese tipo de pagos flexibles porque pues yo sé que no es fácil tener ese monto de dinero en la cuenta de una vez, y en ese tipo de procesos de pagos mensuales el mínimo para empezar son $1,000. Entonces es importante que se haga la firma del contrato, se haga el primer abono, que es el Retirement Agreement, y de ahí comenzamos a hacer un plan de pago. También se puede hacer. Entonces, generalmente esos son los precios. Ahora, eso es de residencia y nominación provincial, todo hasta que te lleguen la residencia, ¿no? Ya si queremos un proceso de visado, permisos de trabajo, pues obviamente son otros procesos y son costos mucho más económicos porque no son tan complejos esos procesos y esos programas. ¿Cuál es la ventaja? Que si ustedes están en contrato con Vanessa o con, bueno, no con Vanessa, pero con Gentium y deciden o cambia algo en Canadá o lo que sea, nosotros somos muy flexibles, no somos el tipo de agencia que te dice, cerró el programa, se acabó, entonces págame otra vez todo de cero y volvemos a empezar otro programa que esté abierto. No, o te guardamos mientras que lo abren,
o te cambiamos de programa sin costo alguno, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja porque somos muy flexibles. Obviamente que si yo ya apliqué, si ya se hizo todo y tú quieres cambiar, pues ya es diferente porque ya se hizo todo. Pero estoy hablando, estamos en preparación, no hemos enviado o estamos a punto de enviar y me cambian algo, ¿qué hago? ¿Me puedo cambiar de programa? Se pueden cambiar de programa. Otra vez, porque me gusta que sea flexible, porque sé que estos procesos son cambiantes, porque a veces estamos entrando. Tengo una cliente que la invitaron esta semana en el Express Entry. Cuando firmamos contrato por nominación provincial de BC y pues no lo logramos por ahí, pero lo cambiamos a un Express Entry y la acabaron de invitar a la residencia. Entonces, cambiamos el panorama y estamos dispuestos a cambiarlo, dispuestos a sentarme con ustedes y decirte, mira, ¿sabes qué, David? Por ese camino que íbamos, ya no vamos, cambiemos para acá, ¿sí? Y esa flexibilidad en las agencias generalmente no las encuentran. Generalmente es, bueno, me pagaste por eso, se acabó ese programa, pues empecemos de cero, págame otra consulta y empezamos otra vez. Lo cual es válido también, es válido y no tiene nada de malo hacerlo, es no, simplemente que no es como lo manejamos nosotros. Así que bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí, casi 60 personas conectadas, viéndonos, estando súper atentas, buenas preguntas, súper interesante. Muchas gracias por su atención, por su tiempo y por su confianza como siempre. Recuerden que para agendar toda la consulta y para poder tener todos estos diferentes beneficios de este webinario, les va a llegar todo al correo y ahí pueden aprovechar todo lo que tenemos de acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar acá. Los queremos y siempre para ustedes.